El tema que vamos a hablar hoy se titula El financiamiento de la iglesia. ¿Cómo se debe financiar la iglesia? Si la iglesia debe permitir que el gobierno lo financie, le dé dinero para que se sostengan los ministerios. Si la iglesia debe aceptar que grupos empresariales privados sostengan la iglesia, o cuál es el modelo bíblico para sostener los ministerios y cómo debe sostenerse la iglesia en el sentido de que necesitamos donde sentarnos, sillas. ¿Cómo conseguimos o cómo debemos hacer para obtener las sillas? A veces necesitamos equipos para predicar. Todo eso vamos a ver hoy un principio. El principio, yo no estoy hablando hoy sobre el diezmo de manera directa. No estoy hablando del diezmo para los que están a favor o en contra del diezmo, sino que, ¿qué dice Dios sobre el financiamiento de la iglesia y el financiamiento o cómo deben sostenerse las personas llamadas al ministerio? Bien, primera base, no se necesita dinero para comprar la salvación. No se puede hacer un negocio del evangelio porque la salvación es gratuita. Dice que predicando el evangelio gratuitamente y ya el sacrificio lo pagó Jesús. Nadie tiene que pagar nada por su salvación. Así que si hay alguna organización religiosa en la cual establece como base que para ser salvo usted requiere dar dinero, propiedades, ya de plano es una mercadería, una simonía que quieren hacer del evangelio. El evangelio se presenta gratuitamente. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es por gracia. Gracia es regalo inmerecido. Entonces, no se necesita dinero para comprar la salvación, ni para pagar a Dios por las bendiciones espirituales que de Él provienen. Isaías 55, 1 y 2 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y Romanos 6:23, muy conocido por nosotros los cristianos, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un regalo, así que nadie tiene que pagar por eso. Teniendo esto como base, yo estoy hablando es que estableció Dios en su palabra para sostener el ministerio o cómo la iglesia debe sostenerse. Tenemos a la Biblia como regla de fe y conducta. ¿Qué dice ella para sostener los ministerios? Es simplemente eso. No estoy hablando hoy ni del diezmo y ni en contra, para ver en qué punto podemos coincidir ambas escuelas. Si hay un punto de coincidencia, ¿cómo responden ellos ante esto que vamos a plantear en este momento? Sin embargo, los fondos son necesarios para que se cumpla la misión y la obra de la iglesia y para el sostenimiento del ministerio. El aporte financiero es suministrado por los mismos miembros de la iglesia. Ya vamos a ver si eso es cierto, si es por la Biblia o no, si son por los miembros de la iglesia, si es por el gobierno, ayuda estatal, o si es por un agente externo como una empresa privada. ¿Qué nos dice la Biblia? El cómo debe ser sostenidos los ministerios. El Señor dijo que debemos ir a todas las naciones a predicar el evangelio de toda criatura. Cómo mandar un misionero a otro país, cómo tener un programa radial, si es posible un programa de televisión, cómo pagar eso, cómo sufragar eso, cómo hacerlo, porque es un mandamiento de Dios. Se requieren fondos, pero sin dañar a nadie, sin que nadie pueda sentirse que está siendo robado, obligado. ¿Qué otra palabra podemos usar? Sin que se sienta presionado, Se siente estafado. Estafado. ¿Está bien? Bueno, Bien. El aporte financiero es suministrado por los mismos miembros de la iglesia. Son estos los que deben sentir la responsabilidad
para que la iglesia cumpla su misión en la tierra. En 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Las iglesias evangélicas, cristianas, no deben recibir ayuda de entes gubernamentales, para comenzar, porque entonces comprometeríamos el mensaje. Si el gobierno, cualquier gobierno de cualquier ideología, nos ayuda financieramente, hay un compromiso. Entonces, cuando veamos injusticia, debemos callar y debemos exaltar ese sistema. Aunque haya injusticia, podemos alabarlo en algunas cosas buenas y nobles, pero nosotros amamos la verdad y nosotros sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo profano. Esa es la misión del sacerdocio. Y entonces, ante esa injusticia, nos quedaríamos callados. ¿Por qué? Por el miedo de que nos quiten la ayuda. Y la Biblia habla de la gran ramera, Babilonia, la grande, la madre de las rameras, que fornica con los reyes de la tierra. Es una iglesia que está entonces emparentada, está relacionada con los gobiernos y que entonces, porque es sustentada por ella, entonces ella la ve Dios mal, la ve como una ramera, como una prostituta, la ve así de abominable a una iglesia, o es una iglesia apóstata, que tiene que dejarse ayudar por los gobiernos y estados. Y eso ocurre tanto en los gobiernos de derecha como de izquierda. Y por eso que vemos defendiendo iglesias, las ideologías políticas. Claro, defienden las ideologías políticas cuando podemos ver tantas injusticias en el gobierno, tanto de derecha como de izquierda. Sí, podemos reconocer virtudes, pero entonces nosotros comprometeríamos el mensaje, dejaremos de predicar la verdad, porque estamos comprometidos con alguien externo para que la iglesia sea sostenida. Entonces, primera reflexión, la iglesia no debe ser sostenida por entes gubernamentales. Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Muy bien. La iglesia solo depende de aquellos corazones renovados y transformados por el Espíritu Santo, que entiende que el dar para Dios trae abundante bendición. La iglesia debe ser sostenida por la misma congregación. Por lo tanto, no es amor al dinero y no es explotar a ningún hermano. Lo que ha estado ocurriendo, lo que más se ve ahora, es la explotación de los hermanos. Siembra, le quitan cosas. Es muy doloroso. Así ha perdido el temor de Dios. Ahora, del estudio de la Biblia, se ve que Dios ha establecido el sistema de mantenimiento de la persona llamada al ministerio. Es decir, que en la Biblia encontramos cómo es que Dios ha establecido cómo se debe sostener el ministerio. Ahí es donde vamos a buscar la respuesta. ¿Ok? Tenemos que analizar las Sagradas Escrituras en el Nuevo Pacto o Testamento, ya que estamos viviendo en la época de gracia, para ver qué dice sobre ese sostenimiento. Esto va para las personas que están a favor del diezmo y para las personas que están en contra del diezmo. A ver, analicen este verso bíblico que vamos a leer, 1 de Corintios, capítulo 9, verso 13, y a ver si podemos llegar a un punto de acuerdo. ¿Qué dice 1 de Corintios 9, 13? Escuche esto. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Cómo lo entendió? El Señor dice, por medio del apóstol Pablo, primero hace una pregunta. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Está haciendo mención, está aludiendo, está haciendo referencia a los levitas. Y los levitas eran sostenidos por el pueblo de Israel. Y los levitas eran sostenidos por el sistema de diezmo
ofrendas y primicias. Ahí no hay discusión. Ahora, yo no estoy diciendo que eso, por el momento, no estoy diciendo que eso debe aplicarse a la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero Pablo está haciendo referencia que así como era sostenido el ministerio levítico, ahora en el ministerio que no es levítico, sino según el orden de Melquisedec, debe ser sostenido. Que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, no solamente de la comida, haciendo referencia a cómo ellos, los sacerdotes, eran vestidos, comían, le daban el diezmo, había ofrenda, había primicias. Con esto está abarcando todo la forma en cómo era sostenido el ministerio en el tiempo de la ley, en el tiempo del ministerio levítico. Pero luego dice en el 14, así también ordenó el Señor. Aquí debemos analizar, reflexionar, tanto para las personas que están de acuerdo con el diezmo, como las personas que no están de acuerdo con el diezmo, que es una orden, que es un mandamiento. Dice, así también ordenó el Señor. Entonces, si dice acá que el Señor ordenó, lo que debemos analizar es que es un mandamiento que Dios establece, que así también ordenó el Señor. Es un mandamiento que los que prediquen el Evangelio o lo anuncian el Evangelio, que vivan de él. Ahora bien, ¿cómo deben vivir? Es un mandamiento. ¿Cómo la iglesia debe sostener el ministerio? ¿Qué no es el diezmo? Ajá. ¿Qué es salario? Bueno, hoy no vamos a encargarnos de estudiar esos argumentos uno por uno. Solo queremos llegar a un acuerdo. ¿Están de acuerdo con lo que dice la palabra? Que es un mandamiento que dice, así también ordenó el Señor, que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Que Pablo trabajaba, también lo vamos a hablar, pero la mayoría de los apóstoles, ninguno trabajaba, solamente Pablo y Bernabé trabajaban. Eso lo vamos a demostrar. Y los demás no trabajaban, sino que vivían del ministerio, por causa del ministerio. Estaban dedicados las 24 horas al llamado. Y si dice acá que es una orden, mira que lo que debe dársele es pura comida. Bueno, eso lo vamos a analizar. Mira que solamente es ofrenda. Vamos a analizarlo en su respectivo argumento. Pero lo que quiero poner como base es que aquí dice que los que anuncian el Evangelio, los que son llamados al ministerio, deben vivir. Es un trabajo también, o creen que no es un trabajo. Que la gente lo vea. Bueno, si es tan fácil, bueno, si cualquiera lo cree fácil, los coré lo creen fácil. No saben que es un llamado y que es un proceso de Dios y a veces muy doloroso, porque en el llamado dice el apóstol Pablo que en él y que nosotros abundan los padecimientos, abundan las aflicciones para ser consolados, para después nosotros consolar. No saben cuánto proceso y por cuántos desiertos Dios nos pase, por cuántas pruebas para nosotros ser consolados por Dios, para después que todo lo que pasen por la misma circunstancia tenemos que consolarnos. Que algunos lo tomen como vago porque lo ven así, pero es un llamado y es un privilegio y es algo que Dios le place, porque dice, bienaventurado el que Dios escogiere para que habite en sus atrios. Porque no lo ves trabajando en lo secular, pero tú no sabes el llamado y la responsabilidad que tenemos. Una persona cuando trabaja en una empresa, así le reveló el Señor al hermano Antonio, ¿te acuerdas? El español. El Señor le dijo, escuche bien esto, se le llegó al Señor en un sueño y le dijo, ¿cuántas horas le dedica un trabajador en una empresa? Y el hermano le dijo, 8 horas, Señor. Y él le preguntó, entonces, los que trabajan para mí, ¿por qué no me dedican esas 8 horas a mí? Eso duele, ¿verdad? Para que digan, no, tienes que trabajar cuando es un llamado y tú no sabes el llamado y cuál es el tipo de llamado. Para que salgas a trabajar cuando Dios te dice, no, tú eres a trabajar para mí de tiempo completo. Y tú no sabes que pasar 8 horas delante de Dios en oración, en intercesión, el llamado en la soledad con Dios, en la búsqueda, el proceso de Dios para poder dar, porque quieren unción, pero usted cree que la unción la voy a recibir en desobediencia a Dios. Es en la obediencia a Dios. Y 8 horas para mí es insuficiente. Para la oración, para la lectura de la Biblia, para la meditación y la exposición de la palabra, para atender tantos casos, porque nunca se acaban los problemas en la iglesia. No, lo ves como un vago. Es tu visión, la visión aberrada que tienes, porque la Biblia me enseña que es una dignidad, un privilegio, y establece que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, porque es un trabajo también.
Y es tan delicado que Pablo dijo que si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Él dijo, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. ¿Qué significa impuesta necesidad? Jonás lo puede responder mejor que nosotros, ¿verdad? Un llamamiento y evitó el llamamiento y huyó del llamamiento y vimos las consecuencias. Un mar embravecido, una gran tempestad, a punto de naufragar un barco y lo tienen que lanzar al mar, estragado por un pez. Así que no digan, no, mira, que trabajen ellos. ¿Acaso esto no es un trabajo? Claro, no conocen el mundo espiritual, pero estoy hablando, supuestamente, está bien que el mundo no sepa de esto. Está bien que el mundo sin Cristo pues nos juzgue, nos señale y piense que somos vagos. Que digan que esto es, que son vagos, que trabajen, porque Pablo trabajaba. Ah, bueno, Pedro no trabajaba. Y todos los demás apóstoles, ninguno trabajaba. El único que trabajaba era Bernabé y Pablo. ¿Eran vagos? No, no eran vagos. Gente mezquina. Porque amor al dinero no solamente son los pastores que aman y quieren hacer mercadería de la casa de Dios. Eso es mercadería, eso es avaro. No lo vamos a negar. Gente que está dispuesto a sacarle el pellejo, si es posible, a los creyentes. Sí, explotarlos, eso lo entiendo. Pero también es avaro aquel que ni siquiera, esta es una base, un principio que Dios y aún lo niegue y lo rechace para no ayudar a sostener el ministerio. Porque lo hace porque es súper tacaño. Los dos extremos están mal. Y visto de esa manera, ya entiendo por qué, eres un avaro. Y te llamando avaro y ladrón al pastor o a cualquier ministerio, porque eres avaro. Y mira, tienes el codo más pequeño que los dinosaurios, esos con Tiranos Rex. Bueno, son así. Pero es un mandamiento. El Señor estableció. No soy yo. Es la Biblia. Que lo que anuncia, dice, así también ordenó el Señor. ¿Y ordenó qué es? Mandamiento. Que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Por causa del llamado, por causa del ministerio. Y eso es un mandamiento de la gracia. Ahora bien, yo no estoy hablando del diezmo hoy, sino que estoy buscando un punto en común para aquellas personas que dicen que no se debe dar el diezmo. Vamos a darlo por un hecho por un momento. O la persona del diezmo. Pero el punto común, ¿está usted de acuerdo, según lo que dice y lo que acabo de leer en 1 Corintios 9:13, que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio? ¿Está de acuerdo, sí o no? Para saber cuán honestos pueden ser, para saber con cuánta honestidad andan. Porque se llegaría a una desfachatez y dirá, no, estoy buscando un punto en común. Tenemos un punto común aquí, que es pura comida, que es la ofrenda nada más, que en la ley solo se daba comida y no se daba dinero. Lo del salario lo estudiaremos en otro momento. Ahora, a Pablo se quiso poner en duda su honestidad. Si quieren buscar en la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 9, desde el verso 3. En 1 Corintios, capítulo 9, verso 3 en adelante, voy a hablar sobre este punto. Mire acá, preste atención. En el verso 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo estaba siendo acusado. ¿Sobre qué? Vamos a verlo en el contexto. Verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo está protestando y pregunta, ¿es que como llamado a ministerio yo no tengo derecho a comer y beber? ¿Acaso las personas que son llamadas a ministerio no tienen derecho de comer y beber? Analizando, ¿no? Reflexionando sobre esto. El verso 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es decir que Pedro y todos los demás apóstoles tenían su mujer, estaban casados. Y los únicos que no estaban casados eran Bernabé y Pablo. Y él pregunta, ¿no tenemos derecho? Sí, es un derecho. Y luego pregunta en el 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y Pablo también aquí vuelve para los que dicen que Pablo trabajaba y que todos los pastores deberían trabajar. Pablo está diciendo, mira, solamente Bernabé y yo trabajamos. En mis propias palabras, parafraseando, él diría, es derecho. ¿Y cuando se asume que es un derecho? Que lo puedo exigir.
que lo puedo demandar. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Es diciendo, yo también tengo derecho de no trabajar y vivir del evangelio. Eso es lo que quiere decir Pablo. A lo que andan diciendo, no que Pablo trabajaba, pues él está diciendo que él tenía derecho a no trabajar, como los demás apóstoles que no trabajaban, que vivían del ministerio. Y él dijo, así también anunció el Señor, que los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. Y luego dice en el verso 7, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Vamos a aclararlo acá. Pablo diciendo, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? Ejemplo, soy soldado, me contrata un rey, así, ad honorem. No, si alguien me contrató como soldado, tiene que pagarme. Dígame, escuche esta versión. ¿Qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? Amén. Esa es otra versión. ¿Qué versión es esa? ¿Qué versión? Muy buena también para ayudar. La Biblia para toda la humanidad. La Biblia para toda la humanidad es esa versión. Ok, escucha acá. ¿Quién fue soldado a su propia expensa? Nadie. Siempre estaba subordinado a alguien. Estaba sujeto a alguien. Y esa persona, por lo tanto, tenía derechos. Uno de sus derechos era cobrar. Luego dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? A ver, la viña es lo que se siembra, la uva. ¿Quién siembra? Tiene una viña. ¿Nuestro derecho de comer uva? ¿Quién? Pero dígame usted. Alguien que trabaja aquí de panadero, está en la panadería, hace el pan, no se come un pancito. No tiene derecho. Los que trabajan en una empresa láctea, yo los he visto, les daban su leche, les daban su queso, su jugo o el suero. Es decir, como derechos. Y es lo que dice el apóstol Pablo, hablando sobre esto y para defender el ministerio y ser sostenido por el ministerio. Y luego dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Oye, tienes un ganado, un montón de vacas, y están paridas, y están ahí y las ordeñas. O tienes ovejas y las ordeñas. Y resulta que es tuyo y no lo puedes tomar. Pues el ministerio, Dios te lo dio. Y luego dice, en el 8, ¿digo esto solo como hombre? Pregunta él solo como hombre. Ahora llevándolo mejor a un punto de vista espiritual, llevándolo a una esfera espiritual, llevándolo a una dimensión espiritual. Lo que quiere decir, no dice esto también la ley. Ahora Pablo aquí, escuche esto, no dice esto también la ley. Para aquellos que dicen que la ley, el que practica la ley está bajo maldición, ¿por qué en este contexto Pablo se apoya en la ley como autoridad? Es para analizar. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Si imagínate tú que un buey, un animal, le prohibió poner ese bozal. Si le ponías el bozal al buey, el buey no podía comer. Y el buey que trilla, Dios le prohibió que no le pusieran bozal. Es decir, que siendo un animal, y Dios tiene tanto cuidado por el animal, que decir que coma lo que él pueda, quiera, mientras está trabajando para la trilla. Qué generoso y qué justo es Dios. Entonces, para aquellos que están en contra de que el ministerio sea sostenido, pues va en contradicción a la palabra de Dios. Si Dios tiene cuidado de los bueyes, ¿cuánto más tiene cuidado, dice el Pablo, en defensa de las personas llamadas a ministerios? Hay que tenerlo en consideración. Alabado es el nombre del Señor Jesús. En el verso 10 dice, o lo dice enteramente por nosotros. Y responde el mismo, pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza de ver al que ara y el que trilla. Con esperanza de recibir del fruto, ¿verdad? El que ara para sembrar y luego el que trilla para recoger. ¿Con qué esperanza? Es un derecho. Ahora dice en el verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Qué quiere decir sembramos entre vosotros lo espiritual? ¿Cómo lo asimila usted? ¿Cómo lo interpreta usted? Está hablando del ministerio. ¿Qué sembramos nosotros? Lo espiritual. ¿Cuál es nuestra misión? La palabra de Dios, nuestra oración, nuestra intercesión. Y no como los corés. Los corés piensan que cualquiera puede tener ministerio. No, yo voy a estudiar para ser pastor. Sí, puedes ir a un instituto teológico y te puedes graduar. Si no tienes llamado. Si no tienes el llamado.
Los Coré piensan que cualquiera puede tener ministerio. No entiende que es un llamado. ¿Cuál fue la rebelión de Coré? Él quería ponerse en el lugar de Moisés. Y fue tan abominable ese pecado que se abrió la tierra, los tragó vivos. La epístola del apóstol Judas habla de 3 falsos líderes de los últimos tiempos. Uno es como Caín. Son aquellos que sienten envidia por los hermanos. Sienten envidia ministerial. Otros son los Balaán. En eso estoy de acuerdo. Los Balaán aman el dinero, quieren la mercadería. En los dos extremos, en los pastores y la gente que está delante para sacarle la plata a la gente. Y aquellos pichirros que ni siquiera son capaces ni son temerosos de Dios para cumplir un mandamiento de Dios. Y los Coré. Aquí hay profetas también, queriendo decir que cualquiera puede ser profeta. No, y tuvo que venir de Dios. Y aún a la misma María y Aarón, y a María la hirió con lepra. A cualquiera le hablaré, pero a Moisés, que es fiel en mi casa, cara a cara, porque es un llamado. Y como es un llamado, si es un llamado, y dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, y pregunta, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Está hablando, quiéralo o no, de una remuneración o no. Está hablando de un derecho, que el ministerio debe ser sostenido por la iglesia, por la congregación, la persona llamada a ministerio. Es un derecho. No es que yo quiera, no es algo opcional. Bueno, opcional sí queda, porque Dios no obliga a nadie, pero es un mandamiento. Y si es un mandamiento, transgredirlo, analícelo nada más. Por la Biblia, hábleme de las transgresiones y cómo Dios ve las transgresiones. Ahora bien, en el 12, Pablo dice esto: si otros participan de este derecho, ¿escucha bien? Si otros participan de este derecho, ¿qué está haciendo referencia Pablo? Resulta que Pablo fundó la iglesia de los Corintios, como fundó muchas iglesias. Pero llegó una gente hablando más de él, que no era apóstol ni nada. Y ese que llegó, esas personas que llegaron, querían y estaban participando de ese derecho. Es decir, le estaban sacando lo material, estaban predicándole y estaban viviendo de ellos. Pero le estaban negando que Pablo no lo merecía. Y él dice, si otros participan de este derecho, no lo ve como una simple ofrenda que yo quiera dar, sino que es un derecho. Ahí recalca la palabra otra vez, derecho, que eso es un derecho. Si otros, repito, y dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Aquí vamos a analizarlo. ¿Por qué dice por cuánto más nosotros? Porque fue el fundador. Porque fue el que le llevó el evangelio. Porque aunque tuviera varios años, él fue el padre en el sentido de que él fundó esa congregación. Es un derecho de él de ser sostenido por esto. Pero luego dice, mire, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo, como temeroso de Dios, no hizo ver que los corintios estaban bien, sino que hizo ver que él estaba bien y que no era amante del dinero y que no era hombre codicioso o avaro. Porque, repito, mire lo que dice, pero no hemos usado de este derecho. Como derecho en la iglesia, dice, no lo hemos usado con ustedes, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Esto va con aquellas personas que no quieren ayudar al ministerio. Porque hay personas que dicen, no, que trabaje el pastor. ¿Sí me explico? No, si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Dígame, ¿cuál mandamiento es obligado en Dios? ¡Ninguno! El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Y los que aman a Dios guardan su mandamiento. ¿Usted no lo quiere cumplir? No me ayude. La Biblia, en cuestión de la ofrenda, dice que lo haga con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Si usted cree que yo le estoy estafando, no me dé nada. Es lo que quiso decir Pablo. Pero no quiere decir, no, Pablo está diciendo que ahora está bien y que no hay problema. Pero si vas a creer que te estoy estafando, Pablo ha dicho, no me des nada. No me des nada. No, déjalo así. Y yo no deja que el Espíritu Santo trate con una persona. Estoy en contra de esos hermanos que presionan. Porque no es bíblico presionar. Usan la Biblia, pero la usan para presionar. Y ahí está mal. Si Pablo está diciendo, aunque es un derecho, no lo hemos usado, si no lo soportamos todos. Si vas a creer y vas a decir que soy un ladrón, que te estoy estafando, no me des nada. Es lo que está diciendo Pablo. Pero yo sé, y mi crecimiento espiritual consistió en eso. El día que empecé, ayudé a sostener el ministerio. Usted no sabe cuánto crecí yo en esa etapa. Pero, hermanos que dicen en Malaquías,
pero lo dicen de una manera tan desagradable. En eso estoy de acuerdo con las personas. Es la forma de manipular, que llegan y dicen, maldito soy con maldición. Es una verdad bíblica, pero lo estás usando para manipular y para asustar a la gente. Que dice, maldito soy con maldición porque vosotros toda la nación me habéis robado. Que me habéis robado el diezmo. Oye, suena desagradable. Aunque es una verdad bíblica, se está diciendo de una manera para presionar a la gente. Y es muy distinto a lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice así, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis? Ahí es cuando dice, no está diciendo, no ayude más a los ministerios y ustedes van derechito para el cielo. No está diciendo eso. Pablo está dando una tolerancia. No, nunca, ningún mandamiento es obligatorio. Obligatorio en el sentido de que Dios te va a poner una pistola, te va a obligar, te va a efectuar coerción, apremio. No. Si es un mandamiento hay que cumplirlo. Y los que me aman guardan sus mandamientos. Y todos los mandamientos en la gracia hay que cumplirlos, ¿o no? ¿Usted no lo quiere hacer? Bueno, no lo haga. Bueno, entiéndase usted con Dios. Todos los mandamientos de la gracia hay que cumplirlos. Pero dice a los que le obedecen, no es algo coercitivo. Si usted quiere agarrar el evangelio y esto me gusta y esto no me gusta, eso es problema suyo. Y eso es problema mío. Ahora bien, dice así, en el 13, ahí es cuando habla en defensa del sostenimiento del ministerio. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahí es donde lo aclara. Es una ordenanza, es un mandamiento. Explíqueme usted que lo puede transgredir y que no te vas a meter en problemas con Dios. Explíqueme si es un mandamiento. No es obligado ni ese, ni comer sangre, ni bautizarse, ni tomar la Santa Cena es obligado. ¿Quién te va a obligar? Pero es un mandamiento. Ahora, la pregunta es, si tú comes sangre, si tú voluntariamente tuviste 50 años en la iglesia y no te bautizaste, si tú tuviste 50 años y nunca tomaste la Santa Cena, si tú en 50 años que estuviste en la iglesia y sigues diciendo grosería, ¿tú vas para el cielo? ¿Quién te va a obligar? Nadie. Y si eso es un mandamiento, esto también es un mandamiento. Solo lo dejo para la reflexión. Ahora, el 15, este es bonito. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Si usted cree que le estoy robando, no me dé nada. Estaba diciendo Pablo. Si usted cree que yo le estoy robando y estafando, no me dé nada. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Antes que se desvanezca mi gloria y la gente tergiverse, que la gente vaya a creer eso y que las almas se pierdan, no. Prefiero nada antes que se desvanezca mi gloria. Es lo que quiso decir. Lo repito. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Luego dice en el 15, en el 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. ¿Qué es ay de mí? Ay es juicio. Pobre de él si no lo anunciaré. Sea como sea, Dios va a sostenernos. Y lo digo por experiencia. Sea que la iglesia me ayude o me ha ayudado todos estos años, no confío en hombre. Y Dios ha usado hasta cuervos para sostenerme. Así como sostuvo a Elías. Pero que no vaya a decir ningún hermano hasta ahora que yo le he impuesto o le he obligado o he tratado de presionar en algún momento. Yo dejo al Espíritu Santo. Yo no estoy hablando aquí del diezmo. Porque como lo voy a grabar y lo voy a subir al canal YouTube, sino estoy hablando de que la Biblia habla de sostenimiento a la persona llamada ministerio. Yo quiero preguntarle a la persona, ¿está de acuerdo usted? ¿Sí o no? Según lo que dice Pablo, que los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio, ¿está de acuerdo en que sean sostenidas las personas llamadas ministerio? ¿Sí o no? Para ver si son tan descarados. Para responder, no. Bueno, eso demuestra la animadversión. Yo sé que no lo van a hacer así. Sería muy evidente. Ahora que ellos digan, bueno, sí hay que sostenerlo, pero de esta manera, bueno, es otra voz. Pero en esto tenemos que tener un punto en común donde partir. Un punto de acuerdo. Entonces, él dice que es impuesta. Ay de mí, ya le hablé de Jonás. El verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
Es decir, si lo hago de buena manera, tengo recompensa. Pero aún lo haga yo de mala manera, de mala voluntad, la comisión igualito es algo que Dios comisionó, es algo que Dios ordenó y que tengo que obedecer. Así vaya a regañadientes como Jonás, tengo que cumplirlo. Y le digo que cuando uno es llamado a ministerio, Dios se glorifica. Y Venezuela ha estado pasando por un momento muy duro, pero las dificultades no las podemos negar. Pero la providencia de Dios la hemos visto y la seguiremos viendo. Entonces, dice el 18, ¿cuál es pues mi galardón? ¿Cuál es su premio? Dice Pablo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Yo lo voy a seguir presentando gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y lo presentamos gratuito, no, nadie tiene que pagar nada por su salvación ni nada. Solo que hay una persona que lee la Biblia y temerosa de Dios y la palabra es la guía de conducta y fe y es lo que Dios estableció, cómo debe ser sostenido los ministerios. La gente temerosa sabe y lo acata. Ahora, parece que los corintios eran extremistas, eran demasiado pichirres para con Pablo. Algunos dicen que Pablo, o para que vean lo mal informado, la poca formación bíblica, dice que Pablo recibió salario. Lo que hay que dar ahora al ministerio es salario. Unos dicen, no todos. Otros dicen que solamente es comida. Otros dicen que es ofrenda. Es decir, no hay uniformidad en ellos. Eso es contradecirse en muchas cosas. ¿Cómo hace la iglesia para darle un salario? ¿Cómo lo estipula? Bíblicamente hablando. Ahí sigo esperando. Y creo que voy a envejecer y no me van a mostrar un modelo bíblico. ¿Cómo es el salario? Bíblicamente hablando. Pero lo que se olvida en esta gente es que Pablo no era pastor de congregación. Pablo era apóstol. Y como apóstol, él fundaba y dejaba a un pastor en la congregación. Por lo tanto, la congregación veía por el sustento de la persona llamada ministerio del pastor. Pablo no estaba como pastor de congregación, sino era una persona que tenía un ministerio itinerante, pero mayormente itinerante en cuestión de ir a fundar iglesias. Alguien de misionero no necesita ayuda, lugares desconocidos, oye, para comprar la comida, para esto. Y sin embargo, él aprendió a hacer tiendas. Esa fue la circunstancia. Pero también fue por causa de un pueblo que no estuvo muy atento en ayudarlo. Y él prefirió, antes que se desvanezca mi gloria, Dios prefiero morir. Y Dios proveyó de esa manera. Pero no era porque Pablo estaba diciendo, no, lo que personas llamadas misterio no tienen derecho a ser sustentada por el llamado. Sino que vemos una desobediencia, por ejemplo, de los corintios, en que no atendieron a Pablo. Ahora, Pablo sigue hablando, digo, mira, y cuando veo esas personas que andan poniendo tela de juicio en la honestidad de la persona llamada misterio, mira lo que respondió Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 11, versos 8 y 10, es sorprendente. He despojado a otras iglesias. Pablo le está diciendo que le ha quitado dinero o lo han ayudado y despojado a otras iglesias. ¿Cómo entiende usted que ha despojado? Es decir, mire, que le quitó, que les pidió a otro, prefirió pedirle a otras iglesias, pero no a la iglesia de Corintios. Ve lo mal que estaba la iglesia de Corintios. Dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salarios para serviros a vosotros. La iglesia de Corintios era sumamente tacaña. La iglesia de Corintios pensaba que todo es un robo, es latrocinio, estafa, pasando por alto que es un derecho y un mandamiento dado por Dios que los ministerios deben ser sostenidos por la iglesia. Los ministerios reconocidos. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, un hermano que no, yo doy lo que propongo en mi corazón. No, hermano, si quiere, no des nada. Va a decir que le he estafado, o le hemos estafado, o le hemos quitado algo. ¿Sí me explico? Y dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Las regiones de Acaya es la provincia de Acaya, que era lo que era Corintios, Esparta, eran las regiones de Acaya. Antes que vengan a decir a mí, dañar el testimonio, que le estoy quitando dinero, o que lo estoy estafando,
Los hermanos de Macedonia me mandan, los he despojado. Y ellos sí, aquellos de Macedonia eran personas temerosas de Dios y sabían que era un mandamiento y atendían a Pablo. Pero la iglesia de los Corintios, en la cual él estaba sirviendo, en la cual estaba ahí predicando, en la cual estaba ahí su ministerio, en la cual estaba él ahí, Pablo dice, no me den nada. No me den nada, prefiero morir antes que se desvanezca mi gloria. Pero a los otros no les dijo lo mismo. ¿Se ve la diferencia? Y eso pasa mucho cuando son nuevos creyentes. Cuando son nuevos creyentes, uno espera el tiempo que el Espíritu Santo trate con cada quien. Pero es un deber de cada miembro de la iglesia y debe preguntarle a Dios cómo es sostenida el ministerio, cómo debe ser sostenido por los miembros de la iglesia y qué derechos y deberes tiene usted en la iglesia y cuál es su deber en ese caso. ¿Tiempos difíciles? Siempre. Ahora bien, la iglesia de los Filipenses, una iglesia maravillosa en eso. Se lo demuestro. La iglesia de los Filipenses era maravillosa en que sí estaban pendientes de ayudar y sostener el ministerio. En Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Aquí Pablo, pero estaba diciendo, no es que estoy buscando regalos, dádivas, sino que estoy buscando fruto en ustedes. Porque hermanos que dice, no hay que ayudar a los ministerios. Hermanos que se niegan a toda posibilidad, ya estamos viendo su fruto. Un fruto de desobediencia. Un fruto de no ajustarse a la Biblia. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, grato delante del Señor. La iglesia filipense era desprendida para ayudar al ministerio de Pablo. Muy distinto, ¿verdad? Y le dice así, mira a los Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Ellos estaban solícitos, pero no había la forma de hacerle llegar lo que ellos recolectaban o lo que ellos, para mandarle a Pablo para suplir todas sus necesidades. Y revivieron eso. Pero el verso 15 dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, ninguna iglesia, y él no los obligó, participó con él en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipenses era muy distinta a la iglesia de los Corintios, y si estaban atentos al cuidado del ministerio. En Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado una palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí está diciendo que haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y dejo otros para que lo analicen. Y ya con esto cierro. En 1 Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18 dice así. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué está diciendo acá? Que los que trabajan en predicar son dignos de su salario. Mateo 10:10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí amplía más que algunos que dicen que solamente hay que darle comida. Está diciendo, no lleve 2 túnicas, es decir, allá tiene que proveerte túnica. No lleve más calzado, lleva un único calzado. Si te falta, pues allá tiene que proveerte el calzado. Ni de bordón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Mire lo que dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Lucas 10:7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Por lo tanto, hoy hemos estudiado una base, que la manutención de los ministerios, el financiamiento de la iglesia, es por los mismos grey, por los mismos hermanos. Y el ministerio es una orden
Es un mandamiento. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio, los que son llamados a ministerio, es un derecho. Que algunos quieran decir que es un vago, allá ellos con Dios, pero yo no establecí, eso está establecido en la palabra y creo que la palabra de Dios es autoritativa para los cristianos, ¿verdad? Bien, por el momento lo dejamos hasta aquí.